Bien, Efesios capítulo número 6, vamos a seguir, como yo dije, con lo que hemos empezado la semana pasada, hablando acerca de una batalla espiritual. Una batalla espiritual. La semana pasada hemos visto desde el versículo 10 al versículo 12 de Efesios capítulo 6, y ahí en esos versículos hemos visto que Dios nos ha dado dos mandamientos. En versículo 10 hemos visto que Él nos ha dado el mandamiento de fortaleceos en el Señor. En otras palabras, debemos confiar en Él y en su poder y no en nuestro poder. Eso es un mandamiento de Dios, que confiamos en Él, que fortalecemos en Él. El segundo mandamiento que nos ha dado es vestíos, en versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Tenemos que fortalecernos en Dios y en su poder, y fortaleciéndonos en su poder poniendo la armadura que Dios nos ha dado. Y hemos visto el por qué ahí en versículo número 12. Versículo número 12 nos da por qué debemos fortalecernos en el poder de Dios y también poner la armadura de Dios. Ahí versículo número 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hemos visto eso la semana pasada, y hemos visto que cada vez que estamos luchando, que estamos tratando de seguir adelante en nuestra vida, el diablo va a estar allá para atacarnos. Él no quiere vernos victoriosos en nuestra vida. No quiere vernos victoriosos. Y yo mencioné al final del culto la semana pasada cómo es que el diablo ataca el pueblo de Dios dirigiendo los gobiernos. Yo dije esta tarde necesitamos orar por los Estados Unidos porque tienen nuevo gobierno. Ahora también en nuestro gobierno, no solamente acá y en los Estados Unidos, pero todos los gobiernos en todo el mundo, el Satanás puede estar allá guiándolos y guiando a las personas más lejos de Dios. El engañando los hombres, destruyendo la vida. Esas son maneras que Satanás nos ataca, destruyendo la vida, persiguiendo a los santos, prevención del servicio, promoviendo cisma, plantar dudas, provocar el pecado. Eso es, los pecados como ira, orgullo, preocupación. ¿Sabían que preocupación es un pecado? Lo es. Porque cuando estamos preocupados de cosas, eso quiere decir que no estamos confiando en Dios. Así es, entonces, y debemos confiar en Dios. Es otra cosa ahí en versículo 10 que nos dice fortalecernos en Dios. Entonces otro pecado es autosuficiente o egoísmo. Yo puedo, yo no necesito ayuda. Desánimo. Eso es una de las herramientas de Satanás que él usa mucho. Es el desánimo. El desánimo. Y él puede usar hasta nuestra familia, nuestra esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos. Aún puede usar nuestros hermanos en Cristo para desanimarnos. Mundanalidad, mentiras, inmoralidad, todo eso son maneras que Satanás nos ataca. Entonces, y hemos terminado ahí la semana pasada, y ahora hoy quiero seguir con el punto número 2. Como creyentes en Cristo, y eso es algo muy importante que tenemos que entender y aplicar a nuestra vida. Como creyentes en nuestra vida, no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria en nuestra vida.
¿Qué quiero decir con eso? Que ya somos victoriosos. Ya somos victoriosos. Mira, si tú estás acá en esta tarde y has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ya está victorioso. No estamos luchando en nuestra vida para tener la victoria, porque ya Dios nos ha dado la victoria. Y lo hemos recibido cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya estamos victoriosos, ya tenemos la victoria en nuestra vida. Tenemos que entender que Satanás está limitada. Él está limitado. Él no es todopoderoso. Él no puede estar en todos los lugares, en todo el tiempo. Y él es una creación de Dios. Él era un ángel. Él era un ángel serafín más bonito, más grande, más poderoso en el cielo. Y luego entró el pecado del orgullo. Y hemos hablado del orgullo en nuestra vida, que no debe estar. Y yo sé que en los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Porque cada pecado, sea lo más pequeño, es igual a lo más grande en los ojos de Dios. Porque cada uno de ellos y cada pecado entre los dos nos separan de Dios. Entonces, para Él, todos los pecados son iguales. Pero nosotros, yo creo que el orgullo, en la mente mío, el orgullo es uno de los pecados más horribles. Porque todos los pecados empezó con el orgullo. Entonces, porque empezó con Lúcifer. Entonces, nosotros tenemos que entender que el poder de Satanás es limitado. Él es un creador de Dios, por tanto, no es omnisciente, no es infinito. ¿Sabe qué? Satanás puede ser resistido. Satanás puede ser resistido. Ahí guarda su lugar en Efesios capítulo 6 y busca conmigo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo número 7, si no me equivoco. Sí, someteos pues a Dios. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe qué? Podemos resistir el diablo. Dios le pone a él limitaciones en nuestra vida. ¿Sabe qué? Satanás, el deseo de Satanás es de destruir nuestra vida. Hasta que si él puede matarnos, él quiere hacerlo. Él quiere destruirnos completamente. Él quiere que nuestra vida no sea feliz. Él quiere vernos derrotados en nuestras rodillas y manos ahí en el suelo. Eso es lo que él quiere. Si él puede matarnos, él quiere hacerlo. Pero él es limitado. Él tiene limitaciones. Dios no va a permitir a él hacer cosas que él no quiere. Un versículo que acaba de entrar en mi mente, déjame buscarlo rápidamente para ver si lo recuerdo bien. Si no me equivoco, está en 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo número 13. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Eso es 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y también nos dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Entonces ahí con este versículo, él está mostrándonos que Dios no va a permitir que Satanás
pone cosas en nuestra vida que Dios sabe que nosotros no podemos aguantar. Él es limitado. También en Job capítulo 1 podemos ver ahí, Job capítulo 1, que Dios limitó a Satanás. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y versículo número 12. Job capítulo 1, versículo número 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, déjame decirte que Dios está ahí. Él puede ver lo que Satanás quiere hacer. Y él no va a permitirle hacer las cosas que no está bajo la voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces, Satanás puede estar o está limitado. Nosotros podemos resistirlo. Y también promesas de Dios sobre la victoria de Satanás. Yo quiero ver unos de esos promesas de Dios que tenemos sobre Satanás. Ya hemos visto Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. La clave ahí es sometiéndonos a Dios. Es por esta razón que ahí en Efesios capítulo 6 versículo 10 empieza con dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Si estamos sometidos a Dios, estamos fortalecidos con el poder de Dios. Y con esto en nuestra vida, sabe que el diablo va a huir. Ahora podemos ver otra promesa de Dios en cuanto a venciendo el diablo en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Para ir un poco más lento, yo voy a estar buscándolo también, aunque lo tengo ahí notado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe qué? Si conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes el Espíritu Santo morando, viviendo en tú mismo. Y dice la palabra de Dios que mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Satanás está aquí en este mundo y él quiere destruir todo, él quiere destruir a ti, pero tenemos el poder mucho más poderoso que él viviendo en nosotros. También en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Versículos 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú ya has vencido el mundo. Tú ya has vencido a Satanás. Tú ya has vencido los pecados en tu vida. Solamente tienes que agarrar la victoria en tu vida. Otro y último otro ejemplo de las promesas que tenemos de Dios, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿sabe qué? Cualquier persona
que cree en Jesucristo ya ha vencido el mundo. Ya ha vencido, ya tiene la victoria en su vida. Jesús destruyó las obras de Satanás. Destruyó las obras del diablo. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Ahora pronto, yo te prometo que ahora pronto vamos a llegar a Efesios capítulo 6. Regresar a Efesios capítulo 6. Pero aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, déjenme decirles en esta tarde que Dios nos ha dado la victoria. Él ha destruido las obras del diablo en nuestra vida. Pero la cosa es que nosotros tenemos que agarrar esta victoria. ¿Cómo podemos agarrar la victoria? Dice de nuevo ahí en versículo número 10 de Efesios capítulo 6, fortaleciéndonos en el poder de Dios. Déjenme daros unos otros pasajes. Puede apuntarlos. ¿Sabe qué? Déjame leerlo. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo número 3. Primera de Juan capítulo número 3. Versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Eso es la razón que Jesucristo vino, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras de él. Somos vencedores en Cristo, hermanos. Tenemos que confiar en eso. El diablo está limitado, nosotros podemos resistirlo. Cristo nos ha dado varias promesas que hemos sido victoriosos. Ya, Él vino acá para destruir las obras de Satanás y somos victoriosos en Cristo. No somos victoriosos en nuestro poder, ni en el poder de la religión, ni en el poder de tus buenas obras, pero estamos victoriosos en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Oye, pero pastor, está dándonos bastantes versículos, pero déjame decirte, porque son las promesas de Dios. Yo quiero que vosotros entiendan que ya tenemos la victoria. No es en nosotros, sino es en Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, somos victoriosos en Cristo. El diablo está limitado. El diablo puede estar resistido si estamos fortalecidos en Dios. Ahora vamos a regresar a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6.
Déjame leer versículos 10 y al 12 de nuevo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Hermanos, tenemos que entender una cosa, y es eso. Aunque Satanás ya ha perdido la guerra, déjame decirte, hay una diferencia entre una guerra y una batalla, ¿verdad? La guerra es algo mucho más grande que una batalla. La guerra involucra, por ejemplo, hay la guerra mundial. Había 1 y 2, ¿verdad? La guerra mundial involucró muchas personas por muchos países, ¿verdad? Pero entre esta guerra, déjame decirte que después que los papeles de la paz fue firmado, la guerra terminó, ¿vale? La guerra terminó, pero en regiones más alejado del centro donde ellos firmaron este papel de paz, todavía había batallas, todavía había personas muriendo porque no han escuchado de que ya la guerra acabado, se ha acabado. Y déjame decirte que es lo mismo en nuestra vida espiritual. La guerra ya se acabó. La guerra ya se acabó. Ahora y nosotros hemos vencido por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Hemos vencido porque Cristo vino acá, murió en la cruz, pagó nuestro precio en la cruz para que podamos tener un hogar allá en los cielos con Él por la eternidad. Ya no estamos separados de Dios. Pero ¿sabe qué? Aunque el diablo está vencido, todavía tenemos las batallas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere vernos victoriosos. Él no quiere vernos felices en nuestra vida. Él no quiere vernos confiando en Dios. Si Él puede distraer nuestra mente, nuestro enfoque y ponerlo en las situaciones que está pasando en nuestra vida o ponernos en las cosas, en la enfermedad o en diferentes cosas que pasan en nuestra vida, ¿sabe qué? Él sería mucho más feliz porque nuestro enfoque no está en Cristo. Nuestro enfoque no está en la victoria que Dios ya nos ha dado. Él quiere destruirnos. De verdad, eso es su meta. Él quiere, ahora que Él no puede llevarte al infierno, Él todavía sigue luchando contra nosotros para que no tenemos una vida victoriosa. Él no quiere verte victoriosa en tu vida porque Él sabe, de nuevo, que si tú sientes victorioso, tú vas a estar honrando y glorificando a Dios con tu vida. Vas a estar sirviendo a Dios en tu vida. Satanás quiere verte derrotado, miedoso, desanimado, engañado y dividido. Y él va a hacer todo lo posible para destruirte. Pero tenemos que recordar que ya hemos vencido el diablo. De nuevo, el punto número 2 por este mensaje es nosotros no estamos luchando por la victoria en nuestra vida, sino estamos luchando desde la victoria. Ya tenemos la victoria. Ya hemos vencido el diablo. Solamente tenemos que confiar en Dios. Solamente tenemos que fortalecernos en Dios y poner la armadura de Dios. Hablando de la armadura de Dios, vamos a leer versículo 13 al 15 de Efesios capítulo 6. Versículo 13
al 15. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, hermanos, ahí en versículo 13, donde dice que nosotros debemos, déjeme leerlo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el diablo en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Nuestro comandante, quien es Jesucristo, urgentemente nos pide que recoge la armadura que Él está ofreciéndonos. Y que no solamente lo recoge, pero que lo ponemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque con el propósito de estar completamente y preparado y capacitado para resistir en el tiempo difícil que es por venir en nuestra vida. Si ahora mismo en tu vida todo está tranquilo, no hay problemas, déjame decirte, gloria a Dios. Pero fortalecerte en Dios. Porque vienen los problemas. El diablo no va a dejarte en paz. Él siempre va a luchar contra ti. Como yo dije, Él no quiere verte con la victoria en tu vida. Él no quiere verte feliz en tu vida. Ahora vamos a ver versículo número 14. La primera parte dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Después de recoger y poner nuestra armadura en preparación para la batalla, se nos ordena que hagamos conscientemente un acto decisivo para mantenernos firmes sin miedo frente de los ataques del enemigo. De nuevo, estad pues firmes. Estad pues firmes. El diablo quiere vernos desanimados. Él quiere vernos engañados. Él va a estar acusándonos. Él es el acusador de los hermanos. Ahí, mira conmigo ya hemos leído ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58. Déjenme leerlo de nuevo. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De nuevo, si estamos confiando, fortalecido en el Señor, podemos pararnos y tomar la decisión en nuestra vida. Viene lo que viene en nuestra vida, cualquier ataque que Satanás quiere traer a nuestra vida, estoy firmes en Dios. No voy a moverme porque estoy confiando en el poder de Dios en mi vida. Él va a darme la victoria. Eso es lo que está diciendo la primera parte del versículo número 14. Luego, versículo 14, en la segunda parte, y versículo 15, nos da 3 piezas de armadura espiritual que debemos poner para ponernos firmes. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Luego, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos 3 piezas de armadura son muy importantes, hermanos. Y nuestro tiempo ya se acabó por esta noche también. Entonces tenemos que seguir el próximo miércoles. Déjame decirte
que el próximo miércoles vamos a empezar aquí en versículo número 14 y 15 para hablar acerca de qué es. Siempre hemos escuchado que debemos poner la armadura de Dios. Y hemos leído lo que es, pero de verdad no entendí, me imagino que no hemos entendido de verdad lo que es la armadura de Dios. Pues la próxima semana voy a explicar exactamente lo que cada pieza representa, cada pieza lo que es en tu vida y cómo es que debe ponerlo, ¿vale? Entonces vamos a orar para terminar eso y luego cantar un canto más y luego estamos despedidos. Padre Celestial, de nuevo gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por darnos tu poder en nuestra vida. Gracias por darnos la victoria en nuestra vida. Señor, ayúdanos a confiar más y más en ti. Que no confiamos nada en nosotros mismos, pero 100% en ti. Señor, haga tu voluntad y ayúdanos a siempre tener la victoria. Ya somos victoriosos. Solamente tenemos que agarrar la victoria, fortaleciéndonos en tu poder y vestidos con la armadura que tú estás ofreciéndonos. Ayúdanos, Señor, a poner eso en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjame buscar la